Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Es un placer hablar con ustedes desde nuestro estudio aquí en la ciudad de Fresno, California. En nuestro programa Me Gustaría Saber. Este es un programa de preguntas y respuestas. Usted puede mandarnos sus preguntas y cuando llegue el turno para esa pregunta, la estaremos respondiendo aquí mismo en este canal de televisión. Les voy a dar la dirección electrónica para que puedan saber a dónde mandar sus preguntas. La dirección es tv@zoomtv.org. Repito, tv@zoomtv.org. Con mucho gusto vamos a recibir sus preguntas y vamos a hacer lo posible por responderlas. Hoy tenemos una pregunta muy interesante. Pero antes de compartirla, quiero tener una palabra de oración para pedir que Dios bendiga esta sesión. Padre Celestial, gracias te damos porque nos has dado tu palabra, una guía segura en este mundo de rebelión y de confusión. Pedimos tu dirección al responder esta pregunta este día, que no solamente sea un ejercicio académico, sino que impacte nuestra vida y nos ayude a entender la preparación que necesitamos tener para la venida del Señor. Gracias te damos por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la pregunta que tenemos para hoy es muy interesante. Es de una persona que quiere saber algo en cuanto al juicio. Quiere saber cuándo es el juicio y cómo transpira el juicio. Bueno, quiero empezar mencionando que hay básicamente tres conceptos en cuanto a cuándo es el juicio. La mayoría de las iglesias creen que una persona cuando muere, si la persona está salva, su alma es llevada al cielo. Si la persona no aceptó a Cristo como su Salvador, va para el infierno. Y en una iglesia, por lo menos en la iglesia romana, se enseña que si la persona cometió pecados que necesitan ser purgados, entonces van al purgatorio por una cantidad de tiempo. Y esta misma iglesia enseña que si la persona no llegó a la edad de la razón, por ejemplo, un embrión o algo así, entonces va al limbo. Así que hay diferentes conceptos en cuanto al juicio, pero básicamente la idea de la mayoría de los cristianos es cuando una persona muere, se va para el cielo o para el infierno, dependiendo si está salvo o no. Pero esto no cuadra tampoco con el credo, porque el credo dice que Jesús va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, en ese caso, el juicio sería no cuando una persona muere, sino a la segunda venida de Jesús. Pues quiero mencionar que según la Biblia, ninguno de estos conceptos son correctos. Es decir, una persona no es juzgada y recompensada en el momento de la muerte con el cielo o con el infierno. Y tampoco podemos decir que el juicio se realiza cuando Jesús venga por segunda vez. En realidad, el juicio está transpirando ahora mismo y el juicio está ocurriendo en el cielo. Quiero comprobar eso bíblicamente, pero primero quiero mencionar que al igual que los juicios en el mundo occidental, en los países democráticos, el juicio transpira en el cielo de forma parecida como los juicios terrenales. Es decir, los juicios terrenales son una copia del juicio como transpira en el cielo. Básicamente el juicio celestial consta de tres pasos, uno después de otro. El primer paso es la investigación de la evidencia. Ustedes saben que cuando se hace un juicio en la tierra, lo primero que se hace es, se presenta toda la evidencia. El fiscal presenta la evidencia en contra del acusado y el abogado defensor presenta la evidencia a favor del acusado. Y entonces ante un jurado o tal vez ante un juez se presenta toda la evidencia. Esa es la fase investigativa del juicio. Es decir, la primera etapa del juicio es la investigación. La segunda etapa del juicio es después que el jurado o el juez
han analizado toda la evidencia, entonces viene el momento de pronunciar la sentencia o el veredicto basado en lo que reveló la evidencia. Si se demostró que la persona es culpable del crimen del cual se le acusa, entonces se pronuncia la sentencia en contra de ese individuo. Puede ser encarcelamiento, puede ser confiscación de bienes, puede ser inclusive en algunos países la sentencia de muerte, es decir, se dicta la sentencia o el veredicto a favor o en contra del que fue juzgado. Y entonces, después de pasar un tiempo, viene el momento en que se ejecuta la sentencia, es decir, el individuo es echado a la cárcel o después de un tiempo el individuo es ejecutado, es decir, eso no sucede al mismo tiempo en que se pronuncia el veredicto. Se da el veredicto y entonces después, ya sea enseguida o unos días o meses después, entonces se ejecuta la sentencia. Es decir, así funcionan los juicios en la tierra, en 3 pasos: investigación, veredicto o sentencia, y luego, en tercer lugar, la implementación de la sentencia, que es el castigo, finalmente. Así que esa es la forma en que transpira el juicio. Ahora, el juicio no ocurre cuando una persona muere, porque si la persona va al cielo cuando se muere, aunque sea el alma, como dicen muchas iglesias, de todas maneras esa persona fue juzgada cuando murió. Y si la persona va al infierno cuando se muere, de todas maneras esa persona fue juzgada cuando murió, porque ya su caso está decidido. La idea es que la persona, si se salvó, el alma va al cielo y el cuerpo queda en el sepulcro, y en el caso de que la persona se haya perdido, pues el cuerpo y el alma, ambos van al infierno para consumirse, o tal vez el alma, porque el cuerpo ya queda en el sepulcro. Así que esa idea es que el alma va al cielo o al infierno y el cuerpo va al sepulcro o al polvo, y entonces cuando Jesús venga por segunda vez, Él va a traer las almas con Él del cielo y las va a incorporar en un cuerpo nuevo, y los que están con sus almas en el infierno, entonces van a recibir su cuerpo para seguirse quemando por la eternidad en el infierno. Ese es el concepto que tienen las iglesias. Pero ese concepto no es bíblico. El concepto bíblico es que el juicio transpira en el cielo en estas 3 fases, en estas 3 etapas. Y eso es lo que queremos mirar. Vamos a Daniel, el capítulo 7. Y quiero leer los versículos 9 y 10 para ver dónde transpira el juicio, dónde ocurre el juicio. Dice allí, en el versículo 9, Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahora, ¿quién es el anciano de días? El anciano de días es Dios el Padre. ¿Dónde vive Dios el Padre? Bueno, no hay duda, el Padre vive en el cielo. Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en el cielo. Así que esto está ocurriendo en el cielo. Sigamos leyendo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, ¿quiénes son esos que se mencionan aquí, millares de millares y millones de millones? Son ángeles. ¿A dónde viven los ángeles? Los ángeles viven en el cielo. Así que esta escena en Daniel 7, 9 y 10 está ocurriendo en el cielo, no está ocurriendo en la tierra. Noten que dice que el juez se sentó y los libros se abrieron. Es decir, el juicio se hace en el cielo. El juicio no se hace en la tierra. Ahora, ¿cuándo ocurre este juicio? ¿Será que ocurre antes de la segunda venida? ¿Será que ocurre en la segunda venida? ¿Será que es cuando un individuo muere? Vamos a ver lo que dice la Biblia. En Apocalipsis, el capítulo 14, Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7, encontramos las siguientes palabras.
vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que fíjense que aquí está diciendo que el evangelio está yendo a todo el mundo. Obviamente, esto está ocurriendo mientras todavía la gente tiene oportunidad de salvarse. Porque si la gente no se puede salvar, ¿para qué predicar el evangelio? Es decir, el versículo 6, donde habla de la proclamación del evangelio a todo el mundo, la puerta de la oportunidad está abierta, la gente se puede salvar. Ahora, noten el versículo 7. El mismo ángel dice a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No dice la hora de su juicio llegará, o la hora del juicio es cuando una persona se muere, o la hora del juicio es a la segunda venida. No, no, no. Dice la hora de su juicio ha llegado. Es decir, el juicio ocurre mientras se está predicando el evangelio. Ocurre mientras la puerta de la oportunidad está abierta. Eso significa que el juicio tiene que ocurrir en el cielo, porque ocurre antes de la segunda venida de Jesús, y según vimos en Daniel 7, 9 y 10, este juicio ocurre en el cielo. Ahora, el juicio que menciona Apocalipsis 14, 7 es la fase investigativa, es decir, la investigación de la evidencia. Ahora, ¿quiénes van a comparecer en ese juicio? Bueno, en 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10, encontramos la respuesta a esta pregunta. ¿Quiénes tienen que comparecer ante ese tribunal? 2 Corintios 5, 10 dice, porque es necesario que todos nosotros. Ahora, fíjense, eso es importante porque aquí está escribiendo Pablo. Y el apóstol Pablo dice, nosotros, incluyéndose a él, es necesario que todos nosotros, Pablo y los corintios, que profesaban a Cristo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que vemos claramente que todos los que profesaron a Jesús tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo, incluyendo a Pablo y los corintios, los miembros de la iglesia de Corinto, porque ellos habían aceptado a Jesús como su Salvador. Ahora, la pregunta surge es esta. ¿Cómo pueden ellos ser juzgados en el cielo antes de la segunda venida si en realidad están en la tierra? Tomemos, por ejemplo, el caso de Adán. Adán murió, fue sepultado. ¿Cómo puede Adán comparecer ante el tribunal de Cristo para dar respuesta por su vida, por sus acciones, si Adán está muerto y sepultado? Bueno, la Biblia tiene la respuesta. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 20, Apocalipsis el capítulo 20, y vamos a ver cómo comparecen los seres humanos ante el tribunal de Dios. En realidad no comparecen allí en persona, sino que son evaluados de acuerdo a los registros que se encuentran en los libros. Dios guarda en el cielo una copia exacta de lo que nosotros somos aquí en vida, porque Él sabe que nosotros vamos a morir, el cerebro se va a desintegrar, el cerebro donde está toda nuestra biografía se va a desintegrar en el sepulcro. Así que Dios guarda un registro en el cielo, un respaldo en el cielo, por así decirlo. Dice en Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños. Noten que dice los muertos. ¿Cómo puede pararse un muerto ante el tribunal de Dios? La respuesta es que el muerto está precisamente así, está muerto, pero comparece ante el tribunal por medio del registro de su vida. Sigamos leyendo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, fíjese, fueron juzgados los muertos, no los que están con su alma ya en la presencia del Señor. No, dice, y fueron juzgados los muertos. ¿Y cómo es juzgado un muerto? El texto lo dice. Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, no aparecen en persona. Aparecen a través del registro de su vida que se hizo durante todo el transcurso de su vida
mientras estaban viviendo. Así que dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El primer personaje en ser juzgado en 1844, cuando comenzó el juicio celestial, fue Adán. Adán llevaba como casi 6,000 años de muerto. Y sin embargo, él compareció ante el tribunal de Cristo, no en persona, sino a través de los registros que se hicieron mientras él estaba vivo. Es decir, en cierto sentido, Adán está apareciendo allá vivo, no en persona, claro, vivo en el sentido de que el registro se hizo mientras él estaba vivo. Es decir, en el cielo están viendo la película, por así decirlo, de la vida de Adán. La película no está viva, pero la película demuestra lo que ocurrió durante la vida de Adán mientras Adán estaba vivo. Así que encontramos en Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 12 una descripción de cómo transpira el juicio en el cielo. Y luego entonces, después de la investigación, se pronuncia el veredicto. Y después del veredicto se da la recompensa. Y ustedes dicen, ¿dónde se encuentra eso? Vamos a Apocalipsis 22 y el versículo 10 hasta el versículo 12. Y quiero que noten aquí que hay 3 pasos en el juicio. 3 pasos. Un paso mientras que la puerta de la gracia está abierta. Un segundo paso cuando se pronuncia el veredicto. Y el tercer paso cuando se da la recompensa basado en el veredicto. Noten el versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, es decir, del libro de Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Es decir, no selles el libro de Apocalipsis porque un mensaje de salvación tiene que salir del libro. La gente puede escuchar el mensaje del libro de Apocalipsis y aceptar el mensaje y salvarse en el reino. Es decir, la puerta de la gracia está abierta en el versículo 10. Si el libro estuviera sellado, nadie lo podría entender y nadie se podría salvar. Pero el primer paso es no sellar las palabras de la profecía del libro. Y luego dice, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo está cerca? El tiempo del veredicto que está en el versículo 11. Noten lo que dice. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Eso suena como todos los casos decididos. Es decir, el que es injusto ya no va a poder hacerse justo. El que es inmundo ya no va a poder limpiarse. El que es justo ya no se va a perder. Y el que es santo tampoco se va a perder. Así que tenemos la etapa cuando el libro está abierto y la gente puede leer el libro y se puede salvar. Pero el tiempo está cerca cuando todos los casos van a estar decididos. Ese es el versículo 11. Y luego viene el tercer paso, el versículo 12. Aquí está hablando Jesús. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El galardón es la recompensa. Para Jesús traer la recompensa tiene que haber determinado de antemano en un juicio celestial cuál va a ser la recompensa. Dice entonces Jesús, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, si Jesús en su segunda venida trae la recompensa para recompensar a cada uno según sea su obra, entonces el juicio tiene que haberse realizado antes de eso. El juicio tiene que ser antes de la segunda venida, porque dice aquí que Jesús cuando venga trae su galardón o su recompensa para dársela a la persona. Pero para eso tiene que haberse decidido el veredicto de antemano y tiene que haberse investigado la evidencia antes también. Ahora, el tiempo vuela, así que quiero darles una ilustración de todo este asunto que tenemos en el Antiguo Testamento. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, como ocurrió en los días antes del diluvio, va a ocurrir en los días antes de la segunda venida.
como vino la destrucción en el diluvio de los impíos y Noé y su familia fueron salvos en el arca, algo similar va a pasar antes de la segunda venida y en el momento de la segunda venida. Ahora, cuando examinamos la historia de Génesis, el primer paso que notamos es que Noé predicó el mensaje. Noé invitó a todos a entrar al arca. Dicho sea de paso, el mensaje de Noé fue un mensaje de juicio. Y ustedes dicen, ¿cómo que fue un mensaje de juicio? Muy sencillo. Porque cuando él predicó, la gente decidió si aceptar su mensaje o rechazarlo. Es decir, en la aceptación del mensaje o el rechazo del mensaje, la persona estaba pronunciando juicios sobre sí mismos. Noé les dijo a la gente, arrepiéntanse de sus caminos, confiesen sus pecados, cambien su obrar y Dios va a tener misericordia. Entren al arca porque viene la destrucción. Esa fue la predicación de Noé. Y la gente durante la predicación se podía salvar. Pero ahora llegamos a otro paso. Y es cuando la puerta se cerró. Encontramos eso allí en el libro de Génesis, el capítulo 7. Génesis, el capítulo 7 y el versículo, el versículo, a ver aquí, 19 me parece que era. Bueno, en todo caso, ustedes saben cómo es la historia. Dice allí que Noé y su familia entraron al arca, las bestias entraron al arca, los impíos que habían escuchado la predicación quedaron fuera del arca y entonces dice la Biblia que la puerta del arca se cerró. La puerta del arca se cerró. Ahora yo pregunto, ¿cuándo es que los impíos estaban perdidos? ¿Y cuándo es que Noé y su familia estaban salvos? ¿Será cuando comenzó a llover que los impíos estaban perdidos y los que estaban dentro del arca estaban salvos? No. Todos los casos estaban decididos cuando la puerta del arca se cerró. Ese es el momento cuando termina el juicio y todos los casos están decididos para vida o para muerte. Ese es el momento de la sentencia o del veredicto, basado en lo que la gente hizo con la predicación de Noé. Así que la puerta se cerró, pero enseguida no comenzó a llover. En realidad, la Biblia dice que pasaron 7 días antes de que lloviera. Qué interesante. Y durante ese periodo, indudablemente los impíos afuera se volvieron más altaneros, porque por cada día que pasaba y no llovía, seguramente decían, ahí está Noé y su familia, con todos esos animales ahí adentro, debe oler a feo. Imagínense nosotros aquí respirando aire puro y viendo los paisajes lindos y ellos están ahí encerrados. No sabían en realidad que estaban perdidos los que estaban afuera por 7 días. ¿Cómo habrá sido para Noé y su familia dentro del arca? No cabe duda que dentro del arca pasaron tiempos de angustia también, porque pasó un día, no hubo lluvia, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, en realidad comienza a llover el 8º día, porque después de 7 días es que empezó a llover, y por todos esos días que pasan, Noé y su familia están en el arca y no llueve. Indudablemente fue un tiempo de prueba para ellos, la fe de ellos fue probada. Es decir, que el periodo entre cuando se cerró la puerta y cuando vino el diluvio es lo que llamamos el tiempo de angustia. Un tiempo de angustia para Noé y su familia. Un tiempo de victoria para los impíos, porque los impíos están jactándose, están contentos, creyendo que ellos están salvos y que Noé y su familia están medio desquiciados allá dentro del arca. Así que tenemos, en primer lugar, el juicio anterior, la predicación, decisiones a favor o en contra. Cuando se cierra la puerta se da el veredicto, quién está salvo, quién está perdido. Luego viene el tiempo de angustia para los que están adentro, el tiempo de victoria para los que están afuera. Y entonces viene la etapa cuando cada uno recibe su recompensa. La Biblia dice que el diluvio vino y se llevó a todos los impíos. Pero los que estaban dentro del arca fueron salvos de la destrucción. Así que ustedes pueden ver aquí en esta historia
de Noé y del diluvio, un presagio o una miniatura de lo que va a pasar al final de la historia en este mundo. Nos enseña algo muy importante en cuanto al juicio. El juicio transpira mientras la gente está viva y la gente todavía se puede salvar. Basado en la aceptación o el rechazo del mensaje de predicación, la gente pronuncia su juicio, porque escogen estar del lado de Dios o del lado de Satanás. Cuando todos los casos están decididos, se cierra la puerta y ya el veredicto se pronuncia. Los que están fuera están para ser destruidos, los que están adentro están para ser salvos. Luego viene el tiempo de angustia, donde la fe de los que están adentro es severamente probada. Los que están de afuera tienen una gran victoria, celebran y se mofan de los que están adentro. Y luego, después de pasar ese tiempo de angustia, viene la lluvia y destruye a todos. El Señor Jesucristo dijo que algo similar va a pasar en relación con la segunda venida de Jesús. Noten, terminamos con Mateo el capítulo 24 y notamos los versículos 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron, es decir, los que estaban afuera no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ojalá que este pequeño estudio, esta respuesta amplia a la pregunta, haya sido de beneficio. Lo importante es que nosotros recibamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, que nos arrepintamos de verdad de nuestros pecados, que los confesemos, que a través del poder del Espíritu Santo nuestras vidas cambien, para que cuando nuestro nombre surja en el juicio, Jesús sea nuestro gran abogado defensor. Y si Jesús es nuestro defensor, no tenemos nada que temer, porque Él pronunciará sentencia en nuestro favor. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.